Saludos, estimados estudiantes del curso Fundamentos de la Educación a Distancia. Ya estamos en el módulo 8. Les quiero dar las gracias por haber estado compartiendo conmigo este curso. También les doy las gracias por haber sido unos estudiantes muy aplicados y pues les deseo mucho éxito para los próximos cursos que le quedan y espero que logren sus metas académicas y profesionales. El módulo de esta semana se titula Políticas y normas en la educación a distancia. Los objetivos del módulo de esta semana son los siguientes. Al finalizar este módulo, el estudiante estará capacitado para analizar las políticas y normas sobre los derechos de autor y plagio relacionados con la educación a distancia, conocer y evaluar los componentes en los procesos de planificar un curso a distancia, discutir la importancia de los valores morales y éticos en la educación a distancia. La educación a distancia, al igual que cualquier otra modalidad, requiere que la institución educativa que la respalde establezca unas políticas o normas. Estas políticas deben establecerse desde el principio y mantenerse expuestas. Las mismas deben de redactarse de forma clara y precisa para que no surjan dudas y se puedan aplicar fácilmente. Gell-Mann, Danley and Festner, 1998, citado en Simonson 2014, identifican 7 áreas críticas en el desarrollo de políticas de la educación a distancia. Estas áreas son la académica, la fiscal, la geográfica, gobierno, gestión laboral, legales y servicios de apoyo al estudiante. Las de área académica son las normas que definen las acciones, actividades relacionadas a la docencia, la investigación y la proyección social de la institución. La fiscal son las normas que definen la forma de conseguir, usar y manejar el presupuesto para asegurar y conservar la estabilidad financiera de la institución. Geográficos son las normas que establecen los límites geográficos de los servicios ofrecidos por la institución. Gobierno, normas administrativas de la institución que permiten su operación. Gestión laboral son las normas dirigidas al personal que labora en la institución. Legales son las normas dirigidas a establecer las formas en que pueden ser tratadas y procesadas las personas que incumplan con las diferentes políticas. Incluye la ética académica. Y por último, los servicios de apoyo estudiantil. Son las normas que rigen los diferentes servicios que ofrecen ayuda al estudiante para asegurar su retención, aprendizaje y progreso académico. Así que estas 7 áreas críticas van a estar entre las políticas y normas de las instituciones. En este caso que estamos hablando de las instituciones de educación a distancia. Pero están presentes en todas las instituciones, no importa cuál sea la modalidad de enseñanza. Cuando estudiamos en la universidad o trabajamos en una institución académica, todo lo que hacemos está regido por lo que se conoce por ética académica. La ética académica es la honestidad intelectual con que debe realizar cualquier trabajo académico una persona que estudia o que trabaja en una institución. Para asegurar la ética académica, las universidades han hecho lo siguiente. Han establecido códigos de ética, de integridad académica o de buenas prácticas científicas basados en valores universales como la honestidad, la integridad, la verdad, la transparencia, la equidad y la justicia. Han determinado cuáles son las faltas y sanciones para procesar el incumplimiento de estos códigos de ética. Han adquirido nuevas herramientas para detectar el cumplimiento de los códigos. En los cursos de la Ana G. Méndez Online, por ejemplo, se utiliza SafeAssign para detectar si los estudiantes han cometido plagios en sus trabajos. Enfatizan en las formas de evitar el incumplimiento en las instrucciones de las actividades académicas. Cada vez que hay una actividad, se enfatiza en que ustedes coloquen citas, coloquen referencias. Cuando empieza un curso, lo primero que le dice, ¿verdad?, son las normas
que tienen que llevar, especialmente con respecto a los trabajos que entregan en el silabario, también lo indican. Y la institución también crean cursos, talleres o capacitaciones para el desarrollo de las competencias de investigación e información. Muchos de estos talleres son brindados por bibliotecarios que conocen estas normas muy bien. También hay cursos específicos para el desarrollo de estas destrezas. Una de las acciones que las personas cometen más relacionadas a la ética académica es el plagio. Plagiar es robar y hacer pasar las ideas o palabras de otros como si fueran propias. Usar la producción de otros sin acreditar la fuente, cometer robo literario o presentar como nueva y original una idea o producto derivado de una fuente existente. Puede ser de otra persona o propia. Si uno hace pasar un trabajo de uno como si fuera nuevo, cuando ya lo utilizó en otro curso o trabajo, está cometiendo plagio. Aunque sea, ¿verdad? Trabajo propio. La expresión de ideas originales se considera propiedad intelectual y está protegida por las leyes de derechos de autor. Casi todas las formas de expresión están protegidas por derechos de autor, siempre que estén registradas de alguna manera, como un libro o un archivo de computadora. Así que si un compañero suyo hizo un trabajo y usted se lo copió y lo hizo pasar como suyo y la otra persona logra probar que ese trabajo está grabado en su computadora antes de lo que estaba grabado en la suya, quiere decir que él puede ganar un pleito por plagio. Igual ocurre con cualquier otra persona, ¿verdad? A quien le roben su propiedad intelectual, a pesar de que no esté registrada, ¿verdad? En los derechos de autor de Estados Unidos. Ya mismo vamos a ver eso. Simonson, que es una persona destacada en el área de la tecnología educativa y la educación a distancia, en 2014 indicó que hay unos conceptos erróneos sobre el derecho de autor. El primero es que la gente se cree que puede utilizar materiales sin permiso si no están registrados en los Estados Unidos en la Oficina de Derechos de Autor. Ya les indiqué anteriormente que eso es falso, porque una persona, si ya lo tiene grabado en una computadora, ya por ejemplo entregó ese trabajo primero a un profesor o envió un documento a través de una aplicación como WhatsApp y tiene evidencia de que lo hizo antes de que usted lo tuviera, pues puede presentar una querella contra usted. Mito 2. Las personas se creen que pueden utilizar cualquier cosa disponible en Internet sin permiso porque es de dominio público. El que esté en Internet no quiere decir que es algo que toda persona puede utilizar sin pedir permiso. Eso pasa mucho con las ilustraciones, pasa con trabajos de otros, ¿verdad? Las personas se lo copian y lo utilizan sin pedir permiso, sin dar crédito, sin citarlo, sin hacer referencia. Mientras no esté ganando dinero con él, puede usar materiales protegidos por derechos de autor sin obtener permiso. Falso, ¿verdad? Está lo que se conoce como uso justo y para eso también hay unas reglas y normas. Hay documentos y recursos de información cuyos autores indicaron que no se pueden utilizar para, por ejemplo, compartirlos con otros, para editarlos, aun cuando tú no estés ganando dinero de ese material. Puede usar materiales protegidos por derechos de autor con fines educativos sin tener que obtener permiso porque esto está cubierto por el uso justo. No. Por ejemplo, si yo como facilitadora cojo un libro, le saco copia, lo escaneo, mejor dicho, y se lo envío a ustedes, pues yo estoy cometiendo plagio, a menos que yo haya pedido permiso y me lo hayan otorgado o a la institución. ¿Verdad? El uso justo quiere decir que, por ejemplo, podamos utilizar un párrafo y citarlo, por ejemplo, de un documento, siempre y cuando el autor permita cita, ¿verdad?
El 5. Puedo digitalizar materiales protegidos por derechos de autor y colocarlos en un sitio web del curso sin permiso, siempre y cuando el sitio esté protegido por contraseña. Falso, como quiera lo estás compartiendo con otras personas. No puedes hacerlo. Hay materiales que ni siquiera se pueden digitalizar, ¿verdad? Dice, no digitaliza, aunque sea para uso propio. Si hago algunos cambios en una obra protegida por derechos de autor, puedo reclamarla como propia y usarla sin obtener permiso. Falso. Usted no puede utilizar la obra de otro así porque sí y decir que es suya. Usted tiene que pedir permiso y no tan solo no puede obtener permiso. Usted no puede utilizar la obra completa de esa persona y decir que es suya. Usted tiene que darle crédito a esa otra persona, a menos, por ejemplo, que se coloque en la red una ilustración donde indique que esa ilustración está libre para uso de cualquier persona, pues ahí sí, ¿verdad? Porque la persona dio ese permiso. Hay lo que se conoce como Creative Commons y hay diferentes licencias para otorgar permisos para el uso de ese tipo de recursos. Y uno de ellos establece que las personas pueden utilizarlo libremente porque la persona lo decidió compartir. Pero algunos indican, lo puedes usar siempre y cuando digas de dónde lo obtuviste, ¿verdad? De la fuente de información. O lo puedes usar siempre y cuando no vayas a ganar dinero con él. Eso lo establece la licencia. Ahora, siempre debemos, por si acaso, decir la fuente de dónde obtuvimos ese trabajo. Y el último, no me atraparán. Si cometo plagio, no me van a atrapar. Ese es el mito número 7. El plagio se puede evitar. Y aquí les voy a presentar las diferentes maneras. Por ejemplo, lo más básico, entregando un trabajo creado por uno mismo. Dando crédito a las palabras o ideas de otras personas mediante citas y referencias. Todo lo que esté citado tiene que estar en las referencias y todas las referencias tienen que estar citadas. Tienen que aprender a hacer citas directas e indirectas y hacer referencias de acuerdo al tipo de recurso. De manera que cualquier persona que quiera encontrar esa fuente o ese recurso de información utilice esa referencia y sepa dónde encontrarla. El plagio también se evita brindando información correcta sobre el origen de una cita. No decir esto vino de otro libro, no, tienes que decir exactamente de dónde vino esa información. Evitando parafrasear las palabras e ideas de otros sin dar crédito. O sea, yo puedo parafrasear la idea de otra persona, ¿verdad? Decirlo en mis propias palabras, pero tengo que decir que esa idea no fue mía. Esa idea yo la saqué de otra persona. La puse en mis propias palabras para poderla explicar mejor de acuerdo al público. Al citar solo parte del trabajo de otra persona y no que esta cita sea casi todo nuestro trabajo. Hay personas que dicen, pues mira, no, yo estoy citando, usé el 80% de mi trabajo son las ideas de otra persona. Pues eso está mal, porque usted no puede utilizar casi el 80% de las ideas de otra persona en su trabajo. Usted puede utilizar quizás un párrafo y citarla. Puede la idea general, decir, mira, esta idea general proviene de esta persona, pero no va a ser usar el 80% del contenido, ni el 50% ni el 25%. Parafraseando, usted va a utilizar sus propias palabras para explicar algo. Recuerde siempre usar las referencias y las citas. Hay diferentes tipos de plagio. Aquí les voy a enumerar estos 10. La clonación, que es presentar el trabajo de otra persona como propio, copiando palabra por palabra. La número 2, copiado y pegado, ¿verdad? Lo que se conoce como copy-paste. Incluir amplios pasajes de texto de una única fuente sin modificarlo. 3, búsqueda y reemplazo. Cambiar palabras y expresiones claves sin alterar el contenido esencial de la fuente. O sea, uno busca el párrafo de otro y le pone unos sinónimos y dice, esto fue mío. No, la idea fue de otro. Usted lo que le cambió fue unas palabritas. Remix,
Mezclar material parafraseado extraído de múltiples fuentes. O sea que usted coge diferentes fuentes de información, cojo de este, cojo del otro, lo parafraseo y ya. Y hago un propio trabajo. No, así no es. Usted tiene que decir de dónde sacó sus ideas. 5. Reciclado. Tomar prestados pasajes amplios de un trabajo propio anterior sin incluir cita. Esto es el autoplagio. Usted no puede copiarse de usted mismo para entregar un trabajo anterior a otra clase o a otro trabajo que usted tenga. Usted tiene que citarse también. El 6. Híbrido. Combinar fuentes perfectamente citadas con fragmentos copiados sin incluir citas. Mosaico. Material copiado de múltiples fuentes que encajan bien. Error 404. Citar fuentes inexistentes o incluir información imprecisa sobre fuente. Como que poner ahí una cita como si hubiera venido de un libro y es mentira. Fuente RSS. Citar correctamente las fuentes pero casi sin incluir párrafos con creación propia. ¿Ok? Como que no le puso parte de su creatividad. Todo lo que hizo fue como que un Frankenstein de este, del otro, lo puso ahí, todas esas palabras de los demás. La cita, pero su trabajo no tiene nada propio. Reutilización. Citar correctamente las fuentes haciendo demasiado uso de la estructura y o los términos originales del texto. ¿Ve? No tan solo es copiarse lo que dice, también cómo se dice, cuál es la estructura que se utiliza en otro trabajo. La idea fue de otro, así que si usted lo reutiliza, entonces está cometiendo plagio. El otro tema de esta semana es la planificación. La planificación es un instrumento que el docente utiliza para organizar su práctica educativa. En este documento, el docente establece un conjunto de contenidos, los métodos de enseñanza, qué estrategias educativas va a utilizar, qué textos y materiales le servirán para llevar a cabo la serie de actividades que tiene planificada. El proceso de planificación en un curso a distancia debe comenzarse con mucho tiempo de antelación porque es multifacético, o sea, tiene varios pasos. No es que uno puede planificar así de la nada. Debe considerar medios de comunicación alternos como fax, email y teléfono, por si ocurriera algún problema técnico. Porque hay que comenzarlo desde antes, porque desde el primer día en ese curso a distancia el estudiante tiene que saber qué es lo que va a realizar. Por ejemplo, tiene que haber un calendario de actividades y todas las actividades tienen que estar colocadas en la plataforma. También el estudiante tiene que saber qué recursos va a necesitar, qué destrezas les requiere el poder estar y ser exitoso en ese curso. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta para poder hacer nuestra planificación como docentes? Pues tenemos que conocer primeramente quiénes son las personas que van a aprender, que van a ser nuestros estudiantes. Esto es para los docentes y también para los diseñadores instruccionales o los tecnólogos educativos, como se les quieran llamar. Tenemos que saber las características de los estudiantes, las habilidades que tienen y que deben tener antes de tomar nuestro curso. También debemos saber cuál va a ser el contenido del currículo, específicamente las metas y objetivos del currículo, la selección de medios, qué medios vamos a utilizar, cómo va a ser visualizada la información y qué tecnología vamos a utilizar. Todo esto es parte de lo que tenemos que saber al momento de hacer nuestra planificación. Es importante que en el momento de planificar se deben establecer unas guías y procedimientos. Esto puede ayudar a que si hay diferentes profesores en una institución o diseñadores instruccionales, haya como una uniformidad en la enseñanza.
¿verdad? Todos los cursos más o menos deben seguir estas guías para dejarse llevar al momento de planificar. Y hay que tener en cuenta que la mayoría de los estudiantes que desean, que deciden estudiar a distancia son adultos que trabajan y que tienen familia. Es por eso que la educación a distancia ha establecido estas guías. Miren, por ejemplo, un módulo por semana. Si, por ejemplo, nuestro curso, ¿verdad? Cuando son de 3 créditos, casi siempre son 45 horas. Pues hay veces que las instituciones lo dividen por 15 semanas. ¿Ok? O, ¿verdad? Como en el curso acelerado que tenemos, son de 8 semanas. Se divide el curso, ¿verdad? Por esas 45 horas la dividen entre el tiempo que pasa sincrónicamente el estudiante más las actividades asincrónicas que deben de tomar. Debe haber por lo menos una comunicación semanal a través del correo electrónico o, ¿verdad?, a través de otro medio, el área de anuncios, por ejemplo, de Blackboard, en este caso, es un área que se pueden enviar comunicaciones para el beneficio de todos los estudiantes. Debe existir una comunicación sincrónica a través del chat semanalmente, como las reuniones virtuales, ¿verdad?, que tenemos. O, ¿verdad?, como aquí dice en el chat, 2 a 3 preguntas de discusiones por módulo, comentarios del profesor en la plataforma de discusión y someter las calificaciones semanalmente o cada 2 semanas, para que así el estudiante sepa cómo está progresando en el curso. Y esto lo motiva, ¿verdad?, a seguir desarrollándose y evita errores en la próxima tarea que decida realizar o que tenga que realizar.